Con todos. Para mí es un gusto estar aquí. Disculparán, pero me cayó lluvia el día de ayer. Ahora estoy radicada en la zona 5, especialmente en el Cantón Simón Bolívar. Ahora vivo acá, ya no estoy en Guayaquil. Cualquier situación de comunicación, por favor, le pido al equipo que esté atento, porque como estoy en un cantón, a veces se nos va la luz o tenemos problemas de intermitencia con el internet, pero estoy aquí cumpliendo con ustedes, los compañeros docentes. Para mí es un privilegio compartir con EDUEC, con ustedes que son amigos cercanos. En educación todos nos conocemos, todos somos amigos. Es más, en educación lo importante y la base fundamental es compartir. No hay nada mejor que compartir lo poco que sabemos con los demás, porque en algún momento de la vida te van a recordar por lo poco o mucho que tú les enseñaste. Mi nombre es Brenda Fuentes, me encanta que me digan Miss Brenda nada más. Los títulos nos acompañan, pero no nos definen. Es un gusto para mí estar aquí y voy a trabajar con ustedes un tema, como todos los temas educativos, de gran importancia, como lo es el Proyecto Educativo Institucional OPEI. Y les tengo una buena noticia para empezar. Sabemos que este año la plataforma Colmena o el aplicativo no se va a habilitar, ¿no? Ni para Costa ni para Sierra. Esa fue una indicación que nos llegó de parte de las autoridades de manera directa, pero recordemos que sin P, usted y yo no hacemos nada en nuestra institución educativa. El proyecto educativo institucional es el primer paso para nosotros renovar nuestros permisos de funcionamiento. Nos permite a nosotros hacer ampliaciones de oferta educativa, nos permite implementar proyectos de bilingüismo. Todo lo que nosotros queramos hacer está basado específicamente en tener nuestros documentos al día. Y el proyecto educativo, el PEI, el Código de Convivencia, la propuesta pedagógica, son documentos indispensables, así como lo es el plan de gestión de riesgos. Las disposiciones fueron que, pese a que no va a haber el aplicativo para subirlo como lo estábamos haciendo, se debe elaborar el documento con las directrices y los lineamientos que nos han dado, es decir, con cada una de sus partes, y este deberá ser entregado en el distrito al que nosotros nos debemos, ¿no? Ellos procederán en ARRE, en apoyo, seguimiento y regulación, a revisar el documento. Recordemos que los asesores y auditores están en territorio y ellos también forman parte del grupo de personas expertos que van a revisar el documento. Nos harán las debidas observaciones y nosotros haremos las correcciones y entregaremos nuestro documento. Supongo que nos entregarán una constancia, así como cuando entregamos el PGR, ahora nos hacen subirlo, ya no hay Colmena. Yo entregué mi PGR la semana pasada y nos hicieron subir en otra plataforma y nos sale un código y nos dice que está registrado o que está entregado, actualizado. Recordemos que eso es cada año. El PEI, al igual que el Código de Convivencia, es un documento público que se debe elaborar de manera participativa, colaborativa, poniendo en práctica la gobernanza y poniendo en práctica esos espacios para darle oportunidad a que todos los actores educativos contribuyan con un granito de arena para que ese documento sea real, no sea algo ficticio. Bienvenidos, vamos a compartir el día de hoy. Acabo de aterrizar de la escuela, ¿sí? Entonces volví a ingresar al magisterio, estoy nuevecita entrando nuevamente a la escuela, estoy de rector en un colegio en la mañana y en la tarde estoy en una escuela fiscal. Así que es un gusto para mí compartir con ustedes y vamos a empezar. No copie nada, no tome fotos, no llene su teléfono de imágenes. Los organizadores les harán llegar todo el material que vamos a usar el día de hoy. Hoy va a ser una introducción, va a ser un conversatorio, partes importantes, puntos claves, recomendaciones para sus equipos. Recuerde que usted no hace este documento solo. Sin la colaboración de los demás departamentos y un trabajo interdisciplinario, este documento no va a quedar como debería, ¿sí? Entonces, bienvenidos y vamos a empezar. Sé que vamos a tener un segundo encuentro y ahí será un taller práctico, donde podemos elaborar por partes el documento para ensamblarlo y poderlo presentar. Hoy vamos a hablar de su importancia, las partes más interesantes y cómo usted tiene que armar las comisiones y los equipos para poderlo armar de manera correcta, sin perder tiempo y cumpliendo con los requerimientos que nos pide el Ministerio de Educación. Bienvenidos entonces. Voy a utilizar el material de los encuentros. Voy a dejar
Voy a mi carpeta. ¿Dónde está PowerPoint? Aquí está. Vamos a encuentros. Creo que era este. Recuerdo. Aquí está. Muy bien, ok. Entonces vamos a empezar. Ok, voy a compartir. Me confirman, por favor, los que están aquí en la sala. Me confirman, por favor, si se observa la presentación. Caso contrario, la vuelvo a compartir y vamos a empezar. ¿Sí? ¿Ok? Me confirman. Gracias a alguien del equipo. Si se observa, para poder arrancar. ¿Ok? Listo. Nosotros no podemos hablar de proyecto educativo institucional sin hablar de cambios trascendentales dentro de la institución educativa como tal. Actualmente se habla mucho de proyectos innovadores, se habla de proyectos demostrativos, se habla de proyectos interdisciplinarios, se habla de proyectos que tienen que ver con la tecnología y con muchas propuestas de innovación, como los proyectos CREA, que el mismo Ministerio de Educación está promoviendo a nivel nacional. Estos proyectos, para poderlos implementar, no se los puede hacer o no se puede generar una idea del mismo si no existe una verdadera colaboración y cooperación de todos los actores educativos. Es importantísimo que todos nos involucremos en el proceso y el cambio, ¿sí? Perdón, vamos a pasar los objetivos de la reunión. Y aunque Colmena ya no es el aplicativo en el que lo vamos a subir, recordemos que este es el que nos dio los lineamientos para nosotros poder poner dentro de un mismo espacio todos los documentos para que estos tengan un seguimiento. El mismo que se lo hacía mediante la metodología de la semaforización, donde nos hacían el avance para ver si estábamos en verde, amarillo, rojo o celeste, dependiendo de los avances de lo que nosotros hayamos puesto en nuestros cronogramas para los 4 años que duraría el documento. Pero vamos a partir de lo importante. Aunque no lo vamos a subir a la plataforma y no debemos cumplir con esas fechas tan apretadas que nos ponían de apertura, de cierre, y que la plataforma se caía o que subíamos el documento y se nos cerraba de manera abrupta. Eso ya no nos va a pasar, pero los lineamientos están ahí y esos son los lineamientos con los que debemos construir el documento. Y no podemos dejar de partir de lo que es la gobernanza, entendiéndose que la gobernanza es la forma más importante que se debe practicar dentro de las instituciones educativas. Recordemos que vivimos en un país libre y democrático, donde nosotros debemos trabajar con nuestros estudiantes la capacidad de elegir y ser elegidos. Por eso es que nosotros tenemos organismos escolares dentro de la institución educativa que nos permiten a nosotros crear espacios para que los estudiantes se vayan familiarizando con estos procesos. Esto nos permite a nosotros en realidad formar ciudadanos responsables. Esta gobernanza nos invita a que todos tenemos que involucrarnos y participar en la construcción de los documentos. Es fácil contratar un asesor, es fácil contratar una persona para que me asesore y me diga cómo hacerlo de la manera más rápida. Pero ese documento no va a decir la realidad institucional, no va a tener el sentir de la comunidad educativa, no va a en realidad reflejar las necesidades y las prioridades que ustedes tienen como institución. Por eso es importante que se respete esta instancia de la gobernanza, es decir, designar a las personas responsables de la elaboración de este documento tan importante como lo es el proyecto educativo institucional, así como del código de convivencia. Entonces, es importante que usted entienda que todos los actores educativos son importantes y que de todos debemos recibir información que nos va a permitir a nosotros elaborar un diagnóstico realmente certero que nos permita plantear necesidades y en base a esas necesidades priorizarlas y poder elaborar un plan de mejora que sea adecuado para nuestro contexto educativo, para nuestra institución, de acuerdo a la oferta educativa y a los servicios que brindamos. ¿Sí? Eso es lo más importante. Recordemos que actualmente también vivimos la alternabilidad. No somos eternos en los cargos, no somos eternos en un lugar. Somos aves de paso. Y es importante entonces que nosotros, yo cuando elaboro de manera particular documentos institucionales, no me gusta poner nombres, aunque definitivamente nos toca porque hay que firmar, poner número de cédula, correo para registrar el documento. Pero cuando yo elaboro planes de mejora
o elaboro cronogramas de acompañamiento o instancias. Me gusta designar o poner departamentos, cargos, ¿sí? Porque si me sigo a poner nombres, la gente se mueve constantemente en el ámbito educativo, ya sea porque ganan un concurso, ya sea porque piden un traslado, ya sea porque les hacen una mejor propuesta de trabajo y nos dejan con los brazos cruzados. Y la otra persona que viene a cubrir el puesto, como no es un nombre, no se siente responsable de hacer la actividad o de ayudarnos con lo que nosotros estamos implementando dentro del proyecto. Entonces, este es un paréntesis que hago breve antes de continuar. ¿Sí? Para nosotros poder trabajar debemos considerar que para poder armar las personas que van a formar parte de la comisión de la elaboración del documento, debemos tomar en cuenta la tipología de nuestra institución. Si esta institución es pequeña, es unidocente, si es una educación pluridocente mayor o si es una institución sumamente grande con más de 2.000 estudiantes. ¿Ok? Dependiendo del número que tengamos de estudiantes y del número de docentes, se va a designar las personas que van a formar parte de el comité que se va a encargar de armar las comisiones para formar el PEI en cada una de sus dimensiones. Entonces, es importante que consideremos de qué tamaño es nuestra escuela, si es tiene de 500 a 900 estudiantes, si tiene de 1.000 a 1.900 estudiantes o si tiene más de 2.000 estudiantes. ¿Esto influye mucho? Claro que sí. También que influye en las jornadas que usted tiene, las jornadas que usted oferta. Si usted tiene jornada matutina, vespertina y nocturna, todas las jornadas deben estar representadas dentro de este comité. No puede ser posible que solo tomemos en cuenta los de la matutina o que solo tomemos en cuenta los de bachillerato y no tomemos en cuenta a los otros subniveles. Por eso es importante que se tome en consideración cuando vamos a nombrar los representantes de los padres de familia, los delegados del Consejo Estudiantil y los delegados de docentes, que por favor se vean representados respetando también el principio de igualdad de oportunidades y equidad de género, entendiéndose que debe haber un número similar de varones y mujeres participando dentro de las comisiones y dentro de las actividades que vamos a programar. Muy bien. Nosotros hablábamos de un comité central colmena, ahora solo hablamos del comité de elaboración del PEI. Sí, este comité de elaboración está formado exactamente por el número de personas de acuerdo a la tipología de su institución. La autoridad, un delegado, la autoridad también puede delegar una persona que lo represente, los representantes del consejo estudiantil, los representantes de docentes y de padres de familia. Y siempre va a haber un representante de la comunidad, alguien que sea afín a su colegio, alguien que esté cerca, que sea cercano. Pero recuerde que no es obligatorio, ¿sí? El miembro de la comunidad puede como no puede participar. En este caso, nosotros que estamos acá en un área rural, nosotros ponemos a alguien, por ejemplo, del cuerpo de bomberos o alguien de la manzana del cuidado o ponemos a alguien que pertenezca a la parroquia o alguien cercano a alguna sede que tengamos cerca de la institución para que represente los intereses de la comunidad. Pero no es obligatorio, ¿ok? Quiero aclarar eso. Igual, las personas que vayan a participar del comité de elaboración del proyecto educativo institucional y de las comisiones, obvio, de lo que vamos a elaborar, todos los documentos, ya sea este el Código de Convivencia o el PEI, no pueden ser servidores públicos. No, no pueden ser servidores públicos, no pueden ser personas que tengan algún tipo de problemas o sanciones con respecto a la ley, no pueden ser personas que tengan relación directa con la máxima autoridad de la institución, ¿sí? Hasta el cuarto grado de consanguinidad, porque ahí puede haber intereses creados y nos pueden tachar de ser poco éticos. Así que es mejor mantener. Hay colegios que son de índole, la administración es de índole familiar, ¿sí? O a veces tienen junta de accionistas y resulta que son familiares. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese momento al elaborar o al designar a las personas que van a elaborar el documento para evitar caer en este tipo de problemas o de situaciones que nos pueden causar algún llamado de atención. Se debe elaborar un cronograma, como siempre lo hemos hecho. Cada vez que elaboramos el proyecto educativo institucional, siempre va acompañado todo documento de una elaboración, un cronograma.
Un cronograma donde nosotros vamos a poner cada una de las actividades que vamos a programar y las etapas que vamos a cumplir para construir el documento. Recordemos que las convocatorias deben ser mínimo con 48 horas de anticipación. Y usted no puede elaborar un cronograma, ni hacer convocatorias, ni hacer listas de asistencia, ni tampoco tener registros fotográficos de las actividades sin tener un calendario a mano. Porque recuerde que el cronograma no puede cruzarse, que las fechas tienen que coincidir, que no puede ser posible que usted dice que está elaborando la sensibilización o que usted está haciendo la técnica de participación recién para el diagnóstico y dice que ya el diagnóstico lo elaboraron una semana antes. Eso contrapone la información y se dan cuenta de que usted no lo ha hecho correctamente el documento. Por lo tanto, es importantísimo considerar que para poder elaborar un cronograma o para poder designar actividades y responsables de cada una de ellas, tenemos que siempre tener el calendario a la mano para evitar cualquier tipo de situaciones que nos dejen mal frente a las autoridades. También recordemos que cada colegio, usted y yo tenemos una misión, una visión y un ideario, que ahora se reduce a una propuesta misional, a un propósito misional que debemos elaborar, que no es más que el resultado de la unión de la misión y la visión, con una combinación de lo que usted quiere brindar frente a la colectividad. En este caso, tenemos que revisar nuestra identidad institucional, analizar si esa misión y esa visión está acorde con la realidad actual, está acorde con los avances tecnológicos, está acorde con todo lo que debemos hablar. Las comisiones, que debe estar actualizado, activado y que recuerden que cada mes de los 10 meses de clases tenemos que elaborar o realizar el simulacro, el mismo que ahora se sube directamente en una plataforma para poder evidenciar que hemos realizado la actividad de manera correcta. Recordemos que como instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales, tenemos una obligatoriedad, hacer rendición de cuentas. Pero no es una rendición de cuentas de que yo tengo que contar los centavos o hablar de la parte financiera únicamente. No. La gestión de cuentas en el ámbito, la rendición de cuentas en el ámbito educativo va más allá de lo financiero. Tiene que ver con el plan operativo anual y con los documentos institucionales que tenemos en este momento en vigencia, porque esto nos va a permitir saber desde cada una de las áreas cómo hemos contribuido para el desarrollo de esos proyectos, cómo hemos contribuido para el plan de mejora, cómo hemos contribuido para mejorar la convivencia armónica institucional mediante las instancias de mediación, cómo hemos trabajado la cuestión de la educación integral, trabajando talentos y pasiones, trabajando CAI, acompañamiento integral en el aula, utilizando las inserciones curriculares cuando se presenten y aplicando el DUA de manera correcta dentro de nuestra práctica diaria. Entonces, esta rendición de cuentas no es más que un resumen de todo lo que usted hace, no solamente en la gestión administrativa, sino en la gestión documental, en la gestión de talento humano, en la gestión de las áreas, en la gestión académica, pedagógica, curricular, en la cuestión de la relación con las familias, todo ese aspecto. Y los que tienen algún tipo de creencia y están regentados por algún tipo de iglesia o de comunidad, ustedes saben que deben también rendir cuentas del área pastoral, que es importante y fundamental, que es el corazón de ciertas instituciones educativas, donde también formamos lo espiritual en los estudiantes, ya sea por medio de educación cristiana, espiritualidad, o como queramos llamar a la asignatura, es importante que también destaque dentro de nuestra rendición de cuentas. Y recuerden que este comité que va a elaborar el PEI, estas personas que forman parte de este comité, van a hacer ese nexo, ese enlace con las personas que no forman parte de la institución, pero que mediante el documento van a conocer un poco más lo que nosotros hacemos al interior de la institución como tal. Recordemos que dentro del documento de gestión de riesgos, ¿verdad? Nosotros tenemos las comisiones que se deben activar o que se deben elaborar, se deben designar. Recordemos que también debemos recibir una capacitación
con respecto a todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo, cuidado, ergonomía del trabajo, primeros auxilios y todo lo que nos conlleva el manejo de extintores, ya sean estos de polvo o líquidos. Todo esto no es más que forma parte de los requisitos de todo, porque cuando queremos hacer un trámite, lo primero que nos piden es permiso de bomberos, ahora nos piden uso de suelo, ahora nos piden haber pagado los predios y que el PGR esté vigente y registrado. Y cuando los bomberos nos visitan, primero que nos ven, si a los extintores algún día se les sacó el seguro y si están caducados o no las cargas de los mismos. Son cosas mínimas, pero que debemos tenerlas con mucho cuidado. Debemos trabajarlas porque eso se tiene que hacer al inicio de cada año de manera reglamentaria para poder estar tranquilos y poder realizar cualquier actividad que queramos sin tener ningún tipo de obstáculo. Porque si no contamos con esos documentos, es como que no podemos hacer ningún trámite si no contamos con todos los documentos, el RUC, el registro del SDI, los estatutos, el reglamento interno institucional, todo eso, el manual de procedimientos, todos esos documentos son fundamentales para el correcto funcionamiento de la institución. Ahora, lo que queremos mediante estas comisiones es que tener la mayor cantidad de participación del personal, distribuir el trabajo para que se pueda hacer de manera correcta y obvio, optimizar el tiempo, que es lo que menos tenemos. Nosotros vamos a trabajar mediante 4 comisiones. El primer eje será el de gestión, el segundo eje será el pedagógico, tenemos el asociado de convivencia y seguridad y salud. Estos 4 ejes van a ser la base fundamental del trabajo para la construcción de nuestro documento institucional. ¿Sí? Para conformar las comisiones es importante que nosotros consideremos quiénes deben estar dentro de la misma. Si vamos a hablar del área de gestión, recuerden que cuando elaborábamos con el formato anterior, el manual anterior, este documento, había como que mucha carga y muchas responsabilidades para los docentes y pocas para el área administrativa o para el líder educativo, y como que estaba esto como desbalance, había un desbalance en las responsabilidades. Actualmente ya no es así. Recordemos que todos los actores son importantes y que tanto los directivos como docentes, representantes y estudiantes van a dar sus aportes para que esto se visibilice de una mejor manera. Entonces, los integrantes de la comisión de gestión van a ser el rector, la rectora o director, directora, el subdirector o vicerrector, el inspector general y docentes delegados. Si es posible, por ejemplo, en mi instancia sería uno de básica superior, uno de bachillerato, pero por la numérico de estudiantes serían 2 de básica superior y 2 de bachillerato. Si tenemos menos estudiantes, solo uno y uno. Si solo tengo secundaria. Pero si tenemos escuela de educación básica, procurar que estén representados alguien de EGB hasta 10º y alguien de bachillerato, para tener 2 representantes y que en realidad se vea que es reflejado que estamos aplicando la equidad. El eje asociado pedagógico, que tiene que ver netamente con lo curricular, lo pedagógico, las prácticas socioambientales y también el desarrollo de la ciudadanía digital por medio de la implementación y la utilización correcta de las TICs. ¿Sí? Aquí va a estar liderando, siempre va a estar el vicerrector, vicerrectora, el subdirector o subdirectora y los jefes de área, la junta de coordinadores de área. Qué fundamental, qué importante que es que ellos formen parte de este eje, porque ellos son los que lideran las áreas, matemáticas, lengua, inglés, ECA, el área técnica. Entonces, es importantísimo el área de TICS. Ellos van a contribuir de una u otra manera con el encargado de la parte académica, que es el vicerrector o subdirector, a fortalecer este eje que es fundamental, porque nosotros brindamos servicios educativos de calidad. Y para que esto se dé y para que el estándar se cumpla o queramos alcanzar un estándar, debe haber buenos procesos en el ámbito pedagógico curricular, ¿sí? Aquí están los integrantes y viene ahora los integrantes del eje asociado de seguridad y salud. Viene, perdón, el de convivencia, que es, ustedes saben, fundamental en este momento que estamos viviendo unas situaciones delicadas, porque así las podemos mencionar en el ámbito educativo y en el ámbito
general, social, en el ámbito público, no es desconocido para ninguno de nosotros todos los riesgos psicosociales que existen actualmente alrededor de los menores, niños, niñas y adolescentes. Y todos y cada uno de nosotros sabemos, mediante las noticias y lo que ocurre a diario, todas estas situaciones de riesgo y vulnerabilidad que estamos viviendo por cuestiones de amenazas, cuestiones de las cosas que se están viviendo actualmente. Esto nos hace a nosotros darle mayor importancia a este eje que es la convivencia. Porque la convivencia tiene que ver con que nosotros desarrollemos en realidad un entorno, un ambiente, un clima institucional y de aula adecuado que acoja a los actores educativos y que invite a estar ahí. No que te aleje, no que te separe, no que te obligue, sino que tú tengas un sentido de pertenencia porque quieres estar ahí, porque te sientes bien ahí y porque consideras que ahí tienes un lugar y eres valorado. Este eje asociado de convivencia tiene que ver con la participación, con el ámbito emocional y con la vinculación entre los diferentes actores educativos y los pares, y sobre todo atender la diversidad y promover la inclusión, que es fundamental dentro de los espacios educativos. Todos hablan de deserción escolar. Todos hablan de que todavía hay muchos niños que no tienen acceso al sistema educativo. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Ellos estuvieron en el sistema, ¿por qué ya no están? ¿Los ayudaron? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Se ha hecho un estudio real de esa deserción o de los motivos por los cuales ellos se alejaron del sistema? Esto es importante para nosotros. Entonces, para formar esta comisión debe estar la máxima autoridad y los integrantes del gobierno escolar, delegado de docentes, delegado del comité de padres y del consejo estudiantil. Pueden ser vocales del comité de padres de familia o representantes legales, vocales del consejo estudiantil, recuerden que tenemos los principales y los suplentes, el inspector general, el subinspector o los inspectores de subniveles o como ustedes tengan organizada su inspección. Hay colegios que los tienen por campus, por bloques, por subniveles, los inspectores. La presencia de ellos en este eje es fundamental, así como los DC. Es decir, el equipo de ese, que sea el coordinador de ese, los analistas de ese, si tiene un trabajador social, si tiene un terapista, un logopeda, un psicopedagogo, todo ese equipo es importante que contribuya de una u otra manera en este eje porque es fundamental. Y tenemos el último eje que es el de seguridad y salud, que trabaja todo lo que tiene que ver con protección integral, no solamente hacia los estudiantes. Recordemos que todos somos valiosos e importantes dentro de los espacios educativos. Y tenemos que hablar de todos. Contención emocional para todos. Atención integral para todos. Ser humanistas y practicar los valores con todos. ¿Sí? No solamente es que para el niño y la contención emocional para el docente no tiene también necesidades, el docente también no pasa por lutos y pérdidas o situaciones traumáticas. Pasa, claro que sí, y tenemos que ayudarlos y atenderlos. A mi DC le hicieron secuestro express el año pasado. Y parece mentira, él es el coordinador del DC y nos tocó darle contención emocional. Y me tocó ahí asumir, ya desde la parte psicológica, conversar con él porque quedó bastante, o sea, fue muy traumática la experiencia, sobre todo porque andaba con su esposa y su niña. Entonces, es complicada este tipo de situaciones. Pero nosotros también pasamos por situaciones riesgosas y situaciones como la que les estoy mencionando. Y por eso nosotros también necesitamos este tipo de atenciones. Los riesgos, la cuestión que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con salud, recuerden la comisión de bares y la ciberseguridad. El mismo Ministerio de Educación se preocupó ahora por entregarnos el manual de seguridad informática. El mismo que tiene un responsable y que nos permite a nosotros en realidad tener una protección de datos un poco más efectiva y eficiente para cada una de nuestras instituciones educativas. Lo primero que tenemos que hacer para poder elaborar un buen proyecto educativo institucional es sensibilizar a la comunidad educativa. ¿Se acuerdan que en tiempos pasados estábamos en proceso, poníamos un cerebro, personas pensando, estábamos en proceso de construcción del P? Luego vino Colmena y la gente se disfrazaba de abejita, hacían carteles amarillos con negro, porque estaban trabajando Colmena. No, ahora vamos a hacer la sensibilización
para que toda la comunidad se entere de que nosotros estamos aquí para conocer sus inquietudes, sus necesidades y que lo que ellos opinan va a ser muy valioso para nosotros. Esta sensibilización va a tener varios momentos. Primero, motivar a todos. Luego, comunicar a todos lo que se va a realizar, cómo se lo va a hacer, en qué instancia, en qué tiempos. Y por último, invitarlos a que participen de manera activa. ¿Sí? Recordemos que es la comunidad educativa quien se va a responsabilizar de la construcción de los documentos institucionales. Nosotros no podemos delegar esa responsabilidad a externos porque somos nosotros los que estamos al interior de la institución y somos los que conocemos en realidad nuestras necesidades así, de primera mano. Sabemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Y que no queramos asumirlas en ciertas ocasiones es una cosa, pero de que conocemos nuestra realidad, claro que sí, y debemos ser muy responsables con eso. Comunicar a todos los procesos que se vayan a realizar, socializar los formatos que vamos a aplicar o que vamos a utilizar. No necesariamente todas las actividades o todas las instancias van a ser presenciales. Gracias a la tecnología, ahora podemos utilizar, tenemos ahora varios programas estadísticos, tenemos nuestro maravilloso Google Forms para hacer encuestas y tener resultados un poco más rápido, hacer que pequeñas capturas de que realizaron la encuesta y eso nos facilita y nos ayuda a avanzar con el proceso de construcción. ¿Sí? También tenemos, yo trabajo mucho con el SPS, o si quiere hacer algo de carácter cualitativo, un poco más narrativo, puede ser Atlas T, usted depende de lo que usted quiera usar. Pero yo pienso que lo importante es ver de qué manera lograr la mayor participación de la comunidad educativa, la mayor, que se involucren, porque cuando te involucras en algo y contribuyes para que eso se realice, tú sientes que formas parte de y te haces más responsable de las cosas. Si tú lo ves desde afuera, lo ves desde lejos, no sientes el mismo nivel de responsabilidad porque tú no lo hiciste, tú no escribiste, tú no opinaste y como no me preguntaron, la verdad, no nos interesa. Esa es la postura que podemos tener de ciertos actores educativos si no lo hacemos de manera correcta, mediante una comunicación asertiva, garantizando que se respete tanto los derechos de los integrantes de la comunidad educativa, los trabajadores, de los padres de familia, que son nuestros clientes, y los estudiantes, sin vulnerar los derechos de nadie. Y por último, siempre marcar esas pautas fundamentales que nos ayudan a entablar buenas relaciones interpersonales. El respeto por la opinión del otro, el saber respetar el turno para usar la palabra, no imponer, gritar, golpear la mesa y decir esto se hace porque yo lo digo, sino tratar de consensuar. Recuerden que muchas cabezas piensan mejor que una. Y recordemos que también es importante que como nosotros trabajamos con procesos y desarrollo del pensamiento, la toma de decisiones es fundamental, porque las decisiones bien tomadas son aquellas que nos van a permitir a nosotros avanzar en el camino. Si se toma una decisión a la ligera o únicamente de manera unilateral, una sola persona decide por los otros, sin considerar los pros, los contras, los beneficios y las ventajas o las desventajas, entonces ahí podríamos incurrir en una falta bastante grande. Para poder sensibilizar, primero tenemos que explicar los instrumentos que vamos a utilizar, las encuestas, las preguntas, la técnica de participación que vamos a hacer. Si vamos a convocar a una reunión presencial, tenemos que ser muy dinámicos, precisos y concisos, que la reunión no dure demasiado y darles a ellos la información solo lo más específico que ellos deben saber. Lo técnico y lo teórico y lo demás es nuestro, es interno. A ellos solamente involucrarlos, decirles, sensibilizarles de la importancia de su colaboración y presencia. ¿Sí? Recordemos que dentro del código de convivencia, que no es el tema de hoy, pero igual lo menciono porque es hermanito, primo hermano del PEI, recuerde que dentro de la convivencia, en cambio, lo más importante es socializar los criterios de convivencia que hay en su colegio. El otro día me decía un padre de familia,
Doctora, ustedes exigen un corte de cabello normal. Y me dice él, ¿a qué le llama un corte de cabello normal? Yo le digo, mire, yo le digo el apellido del señor, mire, don tal, ¿no? Le digo, un corte de cabello normal es un corte que no tiene ningún estilo estrambótico, que no tiene ningún diseño, que no tiene algo que llame la atención de manera, o sea, como escandalosa. Un corte de cabello normal es el que usted se hace para cortarse las patillas, cortarse el contorno del cabello, darle forma, moldear su cabello para que se le vea un aspecto higiénico, aseado y ordenado. El señor me queda mirando y me dice, pero usted sí sabe que existe un acuerdo que dice que los estudiantes pueden pintarse el pelo de rojo, verde, azul, morado. Sí, mi estimado, claro que existe un acuerdo donde nos dice que nosotros debemos respetar la personalidad de los estudiantes y su libre expresión, su forma de vestir, su forma de llevar el cabello, el color del cabello. Sí, le digo, claro que sí. Pero recuerde que dentro de las instituciones educativas tenemos reglas y normas. Y dentro de nuestros reglamentos internos nosotros tenemos ciertos parámetros que cumplir. Por eso cuando usted viene al colegio, usted viene por voluntad propia. Yo no lo fui a buscar a su casa para que usted matriculara al estudiante. Usted eligió nuestra educación y usted la eligió por algo. Quizás por el tipo de conocimiento que brindamos, quizás por la formación espiritual que damos, quizás porque es un colegio que brinda seguridad, quizás por el orden y la disciplina. Entonces, si usted vino a buscarnos, usted tiene que ajustarse a nuestro sistema de trabajo. Y si en este caso no le conviene porque su niño quiere pintarse el pelo de verde, usted tiene que buscar un colegio que le permite ese tipo de expresiones, porque en este colegio eso no se puede aceptar. Usted me ve que yo soy la rectora y yo ando con el pelo morado. Claro que no. Yo tengo una raya amarilla del cabello. Claro que no. Y yo llevo mi cabello o suelto o recogido, pero siempre despejada la cara para que se me observe mi expresión, mi mirada, mis labios al hablar, porque es una forma de comunicarnos mejor. El señor me quedó mirando, ya no me dijo nada, me dice, bueno, está bien, acepto su explicación, pero le recuerdo, y yo también le estoy recordando a usted que, como le vuelvo a repetir, usted firmó un contrato educativo y usted eligió nuestro servicio. Entonces, es cuestión de ajustar, ¿sí? Parte y parte. El código no es punitivo, no es sancionador, es conciliador, es creativo, es preventivo, pero usted tiene que ser muy creativo en el momento de redactar los compromisos, para que esos compromisos no vulneren derechos de nadie y que no nos perjudiquen como institución educativa. Porque recuerde que lo que va a estar plasmado en esos acuerdos y compromisos es lo que nosotros vamos a practicar a diario. Y ahí me quedo porque ya me voy de largo con el código. Es importante que también nosotros recordemos que hay un plan y que este plan que nos va a permitir a nosotros hacer mejoras sustanciales a lo largo de los 4 años que va a estar en rigor o en vigencia nuestro proyecto educativo, también va a tener varias etapas y que nosotros debemos saber cómo los vamos a ir elaborando, cómo los vamos a ir haciendo, cómo los vamos a ir desarrollando. ¿Ok? Para poder sensibilizar hay mil cosas de hacer con las personas. Si usted llama a una reunión presencial, y dependiendo de el grupo con el que va a trabajar, pues no, dependiendo del grupo etario. Si son padres de familia, si vamos a trabajar con docentes, si vamos a trabajar con los estudiantes y de qué subnivel son. Podemos hacer campañas, podemos hacer, usar un megáfono, un altoparlante para decir lo que estamos haciendo. Lo podemos promocionar durante el minuto cívico o el minuto de Dios o el minuto religioso. Podemos hacer diferentes tipos de sociodramas, podemos hacer representaciones, podemos elaborar carteleras, pancartas, afiches, lo que usted considere pertinente o post para subirlos a las redes. Eso ya depende de usted cómo organice esto de la construcción de este documento tan importante para que todos conozcan lo que estamos haciendo. El comité de riesgos no me voy a detener porque el riesgo ya nos dan el formato definido y lo único que tenemos que hacer nosotros es llenarlo
subirlo en el link correspondiente y verificar que todos los datos estén correctos para evitar que nos devuelvan el documento para hacer alguna corrección. Hay que ser muy meticulosos en el momento de llenar este documento para poderlo subir. Las estrategias de participación son muchas y la participación me va a permitir a mí involucrar a todos para poder realizar el diagnóstico institucional. Esto me va a permitir lograr la contribución, la apropiación y el compromiso. Que todos aporten con algo, que nosotros nos sintamos realmente involucrados y que sintamos que somos importantes porque nos han considerado para opinar con respecto a este documento. Y por último, que todos y cada uno de nosotros arrimemos un poquito el hombro o demos nuestro granito de arena para poder conseguir la construcción correcta del documento. Recuerde que las técnicas de participación van a permitir que yo involucre a la mayor cantidad de personas, que lo hagan mediante una actividad que en realidad los demás sientan la importancia de lo que vamos a realizar y que mejore la comunicación, que podamos reflexionar sobre ciertas temáticas y situaciones que nos están ahí, están presentes y que a veces queremos hacernos como de la vista gorda y dejarlo pasar, pero no, están latentes y usted tiene que de una u otra manera abordarlas porque necesita reflexionarlo para ver cómo le busca una mejor salida o una mejor solución. Y por último, crear de manera colectiva conocimientos, claro que sí, porque recuerde que todos los actores tienen una formación, tienen una experticia, una experiencia, y con lo que ellos puedan contribuir, en realidad vamos a enriquecer nuestro proyecto. El cronograma de acompañamiento no puede estar ajeno a lo que ya les indiqué al inicio. Por favor, utilizar un calendario de tal manera que usted tiene un cronograma que no se va a evidenciar que usted hizo una cosa antes que la otra y como que usted está mintiendo en la elaboración de las actividades. Usted tiene que ser ordenado. La información que plasme aquí tiene que ser de manera ordenada y sistemática, un proceso antes del otro. Recuerde qué se hace primero y qué se hace después. Por eso es importante que cuando se elabore el cronograma, lo revisen, lo compartan, lo socialicen y lo corrijan para evitar estas incongruencias que pueden haber en actividades y en fechas. A esto le prestan mucha atención en el momento de revisar, ¿sí? El el Código de Convivencia Institucional es el CCI, el PEI es el Plan Educativo Institucional y el PGR, que es el Plan de Gestión de Riesgos. Anexo a esto, si usted va a implementar, hacer una ampliación de oferta educativa, si usted va a y va a implementar un proyecto de bilingüismo, va a implementar el programa de años intermedios, PAI o IV o algún programa, usted tiene que hacer un alcance también a la propuesta pedagógica, porque también la propuesta pedagógica la debe modificar, porque recuerde que en la propuesta está la oferta educativa, el número de paralelos, las jornadas y todo lo demás. Por lo tanto, si yo voy a hacer un cambio, incluso en la malla, voy a poner alguna actividad, extracurricular o una asignatura optativa como robótica, mandarín o alguna otra que queramos brindar como un plus para el marketing institucional, eso también debe estar en conocimiento, porque recuerde que usted no puede poner nada en un reporte de calificaciones que no esté aprobado o autorizado por el ministerio. ¿Ok? Aquí está el cronograma y aquí están las actividades, como las tenemos que hacer una a una. ¿Ok? Pero recordemos que es importante que nosotros entendamos que primero tenemos que elaborar el comité, segundo que debemos elaborar el cronograma, debemos nombrar las comisiones y por último, siempre tener al día nuestro plan de gestión de riesgo, que ese sí se lo hace cada año. Recuerde que hay que cambiar incluso a los docentes, a veces hay docentes que forman parte de una de las comisiones y ya no están en la institución, o se jubila, o se cambia de trabajo, o pide un traslado. Yo soy fiscomisional y eso me pasa mucho. Entonces,
hay que reemplazar a los compañeros para poder tener todo al día. Entre los anexos vamos a tener las actas, las convocatorias, el acta para la elaboración de las comisiones, la designación de cada una. Estas pueden ser por jornada, como les decía, cuando hay colegios que son emblemáticos y tienen matutina, vespertina y nocturna, ¿ok? Yo conozco un colegio, el Agustín Castro, en Guayaquil, que tiene matutina, vespertina y nocturna. Conozco porque unas compañeras trabajan ahí, ¿no? Entonces, ellos deberán hacerlo así. Y el comité de riesgo, que obvio tenemos el formato que nos da el ministerio y que se llena y se lo sube al aplicativo que nos solicita. Aquí está lo del gobierno escolar, en fiscales municipales y comunitarias. Sí, en las instituciones fiscomisionales y particulares se conforma el gobierno escolar de acuerdo a la organización interna, es decir, va a estar siempre representado de acuerdo a los subniveles, como les decía, y de acuerdo a la representatividad, de acuerdo a la tipología de institución que tengamos. Mientras que las escuelas unidocentes, bidocentes y pluridocentes que no constan con rector o director tienen un líder educativo que es el encargado de la institución, también deberán tener un delegado por padres de familia y una por estudiante que los represente. Si es una escuela unidocente que tiene hasta séptimo, el estudiante que represente los intereses de su compañero debe ser el niño más grande, debe ser de básica media, no puede ser de elemental porque son muy pequeñitos, debe ser de sexto o séptimo. ¿Okay? Una sugerencia. ¿Ok? El comité central A. Recordemos que dentro de las instancias y los organismos escolares tenemos el comité de padres de familia y el consejo estudiantil. Recordemos que los consejos de aula también son una forma de organización dentro de la institución cuando usted nombra el presidente del curso, el tesorero, el secretario, en la comisión social de salud y ornato. Usted organiza institucionalmente eso. Todos esos organismos escolares son importantes que estén en vigencia, actualizados y que nosotros tengamos esos datos de quiénes forman los comités de aula, quiénes forman los comités de curso de padres de familia, quiénes forman el comité central de padres de familia y quiénes conforman el consejo estudiantil. Es muy valiosa esa información y nos permite a nosotros tener los organismos ya listos e instaurados para poder avanzar. Recuerden que serán estos chicos que forman parte del consejo estudiantil, sean niños, niñas o adolescentes, los que van a estar dentro de las instancias de mediación para cuando tengan que resolver un conflicto. Por lo tanto, es importante tener toda esta información al día y hacer la elección de manera correcta en el transcurso del tiempo reglamentario. No lo va a dejar para final del primer trimestre. Tiene que hacerlo lo más pronto posible para poderse organizar como institución. ¿Sí? Aquí está lo del consejo. Recordemos que el consejo estudiantil, quien se encarga de todo el proceso, bueno, todos somos responsables, incluyendo las autoridades, pero se delega esta responsabilidad al DECE. Y DECE trabaja de manera interdisciplinaria con todos nosotros. Trabaja con inspección para coordinar la salida, las entradas, que las reuniones con los chicos que van a postular por las listas. Trabajamos con los tutores para coordinar que las campañas, para coordinar los horarios y todas las situaciones que se vayan a dar. Coordinamos con los tutores también porque ellos nos ayudan a elaborar el ánfora para el día de la votación. Trabajamos con secretaría para revisar promedios, expedientes de los estudiantes, para hacer lo que es el padrón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, miren, hay muchas personas involucradas para poder elaborar, para poder realizar este organismo, para poder la elección de este organismo tan fundamental como es el Consejo Estudiantil. Porque elegí o le llené el papel, pero miento porque no hago nada de lo que dice ahí y en realidad no le doy la importancia a la designación que hemos dado. ¿No? Ellos son veedores, ¿sí? Los presidentes de curso, los presidentes del consejo estudiantil, el presidente del comité de padres, son personas veedoras que van a participar dentro de ciertas reuniones que nosotros tengamos, primero para construir los documentos institucionales. Segundo, en las instancias que tengamos de resolución de conflictos. Y tercero, son las personas que van a proponer también proyectos de mejoras y de implementación a la institución, porque ellos son veedores de ver que lo que decimos lo cumplamos y lo hagamos. Ellos velan por los intereses del grupo que representan. Por lo tanto,
debemos trabajarlo. Yo conozco instituciones educativas donde no eligen comités centrales de padres de familia, solo eligen un representante por aula y el colegio maneja todo. Ahí no estamos aplicando ni el principio de equidad ni de gobernanza, ni tampoco estamos trabajando con transparencia. ¿Ok? ¿Listo? Ahora vamos a seguir con, estamos recién en la primera parte y necesitamos conocer un poco más de todo lo que tengo que llevar dentro del PEI, porque el PEI tiene una serie de pasos que debemos seguir. En este caso voy a volver a compartir pantalla con ustedes y nos vamos al diagnóstico institucional. ¿Sí? Vuelvo a compartir, perdón, me confirman si se ve, alguien por lo menos un dedito para ver que si se observa. Y nos vamos ahora con el diagnóstico institucional. Es sorprendente, han subido el número de participantes, recién me doy cuenta. Bueno, sigamos. En el diagnóstico institucional, recordemos que para poder tener un buen PEI, nosotros debemos seguir un proceso. Y aquí tenemos una línea que no me permite perderme. ¿Sí? Voy a trabajar con mis comisiones, con mi equipo, con mi comité para que estos procesos o estas etapas se cumplan, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Siguiendo esta línea, ¿sí? Que me dice, primero, vamos a sensibilizar, ya hablamos de la sensibilización. Luego voy a hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico me permite conocer la realidad de mi institución. Luego voy a construir o a reflexionar acerca de mi institución, de la realidad de mi identidad institucional. ¿Cómo yo quiero que sea mi institución educativa de aquí, o estamos 2026, al 2030, a 4 años? ¿Cómo quiero que se vea, no? Eh, ¿Cómo planifico los cambios de mejora para mi institución? Si yo ya sé que tengo una necesidad, si yo ya sé que tengo una debilidad y que eso lo puedo trabajar planteándome un objetivo estratégico, planteándome actividades, planteándome metas, involucrando personas que van a ser las responsables para que eso se ejecute. Entonces, hay que hacer cambios y solamente los cambios y las mejoras se hacen cuando se elabora un buen plan de mejora que se va a reflejar no solo en el PEI, sino que en las áreas, en los departamentos donde yo digo que se va a aplicar esa mejora, se debe evidenciar durante esos 4 años el proceso de cómo se ha ido implementando para que al final de los 4 años tener una medida de avance de lo que planteamos al inicio en ese documento. Y por último, seguimiento y evaluación. Nada es perfecto en la vida, todo necesita de un acompañamiento, de un proceso. La gente parece mentira, pero puede tener sentido de pertenencia, pueden querer a la institución, pueden tener ganas de trabajar, sí, pero somos humanos. Entonces necesitamos siempre de un acompañamiento cercano, de que alguien esté pendiente de que las actividades se realicen y de que evaluemos esas actividades para ver cómo nos fue, qué fue lo mejor que hicimos, cuáles fueron las dificultades que se nos presentaron para que en la próxima actividad no nos vuelva a ocurrir y ir mejorando, ir perfeccionando de tal manera que las cosas se den de mejor manera, ¿sí? Bueno, las abejitas las elimino porque ya no estamos con la colmena, pero el proceso es el mismo, ¿ok? El diagnóstico institucional lo vamos a desarrollar mediante recolección de información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante unas tablitas, unas preguntas donde nosotros vamos a trabajar con los actores educativos. Vamos a analizar estos resultados, vamos a seleccionar las técnicas que vamos a utilizar para cada eje que vamos a implementar. Usted como institución educativa no puede crear o implementar ejes para el documento. Alguien por ahí me decía el otro día, pero es que nuestra institución tiene el sello de, o sea, estábamos hablando de nuestros patronos, de nuestra identidad institucional, del carisma, porque los colegios lo tienen, ¿no? Entonces los modelos y todo eso. Entonces decían, no, pero es que nosotros aumentamos en nuestro pay el eje tal. Le digo, ¿qué? Eso no lo puede aumentar usted. Los ejes ya están definidos, pero usted tiene que elegir. Si usted está hablando de identidad institucional, está hablando de valores institucionales, está hablando de sentido de pertenencia y de carisma. Entonces, ¿eso dónde va? En convivencia.
Entonces, ahí hago un apartado y dentro de los acuerdos y compromisos resalta esa parte. Pero usted no puede crear un eje nuevo, porque el PEI ya tiene sus ejes definidos. Usted tiene que encuadrarse en los ejes para ahí plasmar lo que usted quiera poner. ¿Sí? Porque que yo sepa, nosotros no podemos modificar el modelo. El modelo ya está. Lo que nosotros tenemos que hacer es plasmar dentro de cada uno de ellos lo que compete para visibilizar la intención que nosotros tenemos al construir el documento y construir el cronograma de aplicación de los instrumentos. Miren, nosotros tenemos una población, bueno, más de 1000 y pico de estudiantes. Y usted quiere hacer su documento y usted dice, sí, pero es que yo para medirlo de la convivencia, es que yo voy a coger 500 estudiantes. A ver, estadísticamente hablando, es imposible que usted utilice a todo el universo. Usted tiene que decidir, tomar, por eso hablamos de toma de decisiones. Usted tiene que ver dónde va a tomar la muestra, cómo lo va a hacer. Recordemos que los niños en mi colegio, por lo menos, octavo es nuevo. Ellos no conocen la realidad institucional. Recién llegan, no saben lo que estamos haciendo en el colegio. Los de noveno, bueno, ya estuvieron un año, pero los de décimo ya tienen un recorrido con nosotros. Así como en bachillerato. Los de primero recién llegan y hay unos nuevos que se incorporan porque hay varios tipos de bachillerato que ofertamos. Los de segundo ya son nuestros. Y los de tercero están más pensando en la promo y que ya se van. Para mí, mi población ideal fue décimo y segundo bachillerato. Entonces, las personas, los estudiantes que me iban a aportar para mi documento eran ellos y los presidentes de los demás cursos. Pero el total de los estudiantes para yo tener algo representativo y conocer una realidad de lo que nosotros estamos haciendo. Igual que los padres, ¿sí? En la cuestión pedagógica curricular, cómo ellos sienten, cómo ellos nos ven, cómo perciben la institución, igual que los docentes. Y también en seguridad y salud. Todos los ejes son primordiales, pero usted tiene que determinar y ser bastante analítico en el momento de aplicar el instrumento, porque usted quiere en realidad que le den recibir verdades o recibir mentiras a medio talle. No, yo quiero una realidad, verdades. La gente que nos conoce, la gente que sabe lo que hacemos, perdón, y que puede aportarnos para nosotros seguir mejorando, porque la perfección no existe y no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, perdón, es importante que nosotros identifiquemos las debilidades que tenemos, sí, analicemos todos los criterios, los aspectos positivos y negativos, y que determinemos entonces nosotros cómo lo vamos a hacer. Para eso hay que elaborar un informe de uso interno donde nosotros vamos a plasmar por cada una de los ejes los resultados que hemos obtenido, ¿sí? Recordemos que es la autoridad institucional, el comité de elaboración, la Junta General de Directivos y Docentes, ¿sí? Los representantes de padres, el comité de padres de familia y el consejo estudiantil, quienes deberán recibir el informe o el resultado de ese diagnóstico que usted está haciendo, porque ese va a ser el punto de partida para que usted pueda plasmar todo lo que quiere poner dentro del documento y posteriormente armar su plan de mejora, ¿sí? ¿Ok? Hasta ahí vamos. ¿Qué debemos considerar para el eje del diagnóstico, para trabajar el diagnóstico, perdón? Los cuatro ejes, como se los había dicho, ¿sí? Y los medios de verificación. Recuerde que sin evidencia nosotros el documento no es válido. Si bien es cierto, vamos a presentar el documento, como lo decíamos antes, en físico y en digital. Yo ya presenté el MIE, ya presenté los estatutos, ya entregué, y me tocó entregarlos en físico y en digital. Una copia para el recibido y el otro que reposa en la institución. Igual habrá que hacer con esto. Entonces, en el eje de gestión vamos a trabajar la parte administrativa, la flexibilidad y la contextualización. ¿Para qué? Porque mi colegio no se parece al suyo que está en Ambato, al que está en El Coca, al que está en Machala, al que está en Esmeralda, ni América del Sur que está en Durán. Cada colegio tiene diferentes ubicaciones geográficas, diferentes contextos, diferentes necesidades. El eje de convivencia habla de participación, la parte emocional, vinculación e inclusión.
en este eje de convivencia usted se puede explayar. Si usted es un colegio evangélico y habla del modelo cristocéntrico y tiene sus valores institucionales, lo pone ahí. Si es un colegio católico, que trabajamos con la enseñanza religiosa escolar y los estándares de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, lo plasmamos en ese eje. Igual que en el pedagógico, porque recuerde que ERE, enseñanza religiosa escolar, tiene su propio currículo. Viene lo pedagógico curricular, lo ambiental y la ciudadanía digital, y viene el de seguridad, que ya sabemos que es protección integral, riesgo, salud y ciberseguridad. Miren lo importante que es que nosotros reflexionemos sobre los ejes para ver cuáles son esas necesidades fundamentales. Oiga, usted puede hacer una lista de 200 necesidades, pero esto es como cuando usted tiene el presupuesto para ir a hacer compras. Usted tiene que priorizar. ¿Qué tengo que comprar porque es de primera necesidad y qué no es de primera necesidad? Igual cuando haga esto, de lo que las necesidades que tienen ahí, cuáles son las que usted va a priorizar y cuáles son las que vamos a abordar desde cada uno de los ejes, porque si no, no le va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Aquí están los ejes para levantar la información por cada eje y quiénes van a ser las fuentes de información, ¿sí? Y vienen los aspectos positivos y los aspectos negativos. Recordemos que a partir de los resultados del diagnóstico vamos a considerar lo que nosotros llamamos fortalezas y debilidades de cada uno de los ejes de gestión. A esto lo vamos a llamar aspectos positivos, a las fortalezas, y a las debilidades los vamos a llamar aspectos negativos, ¿ok? Viene el modelo del informe del diagnóstico. El día que tengamos el taller lo vamos a ver en Word y directamente lo vamos a ir llenando con el ejemplo de un colegio, ¿no? Aquí está el formato de cómo se va a llenar el informe con la fuente de información, quién fue la fuente, los aspectos positivos, los aspectos negativos. Y tenemos en el ítem 4, en el punto 4, las dificultades que se nos presentaron. En el 5, las conclusiones de nuestro informe. En el 6, las recomendaciones. Y al final, nuestro comité de elaboración del PEI tiene que firmar cada uno de ellos, ¿sí? El responsable, el nombre de la firma, yo también pongo número de cédula. Aquí están las preguntas. Las preguntas ya vienen elaboradas. Pero sí, yo recuerdo mucho a mi querido asesor, es ex asesor porque ya se jubiló, está gozando ahora de su jubilación. Y el máster Segarra nos decía, ustedes, las preguntas ya están ahí, es verdad, ya están por cada uno de los ejes para hacer el diagnóstico. Pero hay preguntas que están muy técnicas. Y él decía, usted no puede inventar preguntas, pero sí usted puede plasmar la pregunta de tal manera que la persona leerla la interprete más rápido, sobre todo cuando se la envía a padres o cuando quiere que la contesten los estudiantes. Los docentes conocemos los términos y por eso contestamos, pero para ellos era un poco más difícil, ¿no? Bueno, esa es una recomendación que él nos daba. Yo por lo menos la uso. Aquí están las preguntas para el eje de convivencia, para el eje pedagógico y para el eje de riesgos. En el caso de que hayan preguntas relacionadas con uniformes, textos escolares, colación escolar, no aplica para los colegios particulares, entonces se pone NA y esas preguntas no deben ser consideradas. Es lo único que nos explicaron. De ahí, con respecto a lo demás, todos nosotros tenemos que responder porque obvio, yo por lo menos soy fiscomisional, yo recibo textos y colación, pero no uniformes. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Por eso le digo, cada colegio tiene un contexto diferente, ¿sí? Y allí están las 44 preguntas que también se las vamos a dar listas para que ustedes las puedan aplicar, las puedan subir directamente y puedan elaborar las encuestas y aplicarlas a los grupos que usted vaya a determinar que son los que le van a proporcionar la información. Déjenme ver la hora porque a mí se me va el tiempo, ¿ok? Ahí están, bueno, esto de convivencia, lo voy a pasar porque eso tiene que ver más con el código de convivencia. Vamos entonces con la realidad de nuestra institución educativa. Lo que siempre hemos usado para realizar analizar nuestra realidad educativa, siempre se ha usado el FODA o DAFO, como usted lo quiere llamar, sabiendo que las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas forman parte de nuestra cotidianidad. Pero también existen otras técnicas que podemos utilizar, como por ejemplo el análisis documental.
tener como referencia las evaluaciones, los resultados de las pruebas SER, tener los resultados de una auditoría que nos hayan realizado, ya sea del Ministerio de Educación o una auditoría que nos hayan realizado completa en la institución educativa como tal. También podemos plantear tener grupos focales con una persona que lo dirija, con expertos y con una persona que lo maneje de tal manera que podamos trabajar con un grupo de padres, con un grupo de estudiantes, con un grupo de docentes, con respecto a lo que queremos analizar, que es el diagnóstico institucional. O el tradicional árbol de problemas, donde nosotros vamos a poner el problema como tal, las causas y los efectos. Recuerde que todo tiene una causa y todo tiene un efecto o un resultado. Entonces también lo podemos utilizar. Eso ya depende de usted. Les cuento que yo para las técnicas del diagnóstico utilicé la línea de tiempo y dividí a los profesores en tres grupos. Los antiguos, que tienen más de 15 años en el colegio, los que llegaron después de la pandemia, ¿sí? Y los últimos de los dos últimos años, los que han llegado en estos dos últimos años, en el 24 y en el 25. Eso me ayudó a armar grupos, ¿sí? A armar grupos de docentes y los que pertenecen a nosotros, los que son contratados por nosotros, que no son fiscales, es que son bastantes, que no son fiscales, a ellos los puse para que me ayuden a hacer el mapa de sueños. O sea, ¿cómo nos vemos de aquí a? Y ellos son los que trabajan para nosotros, que la congregación nos contrata. Entonces somos los particulares prácticamente, ¿no? No nos paga el gobierno, nos paga es el administrador de la institución. Entonces, déjeme decirle que fue muy productivo. Me enteré de cosas que habían pasado hace tiempo en el colegio y que yo no las desconocía. Colegio fundado en 1970, imagínense, un año antes de que yo nazca, tiene harta historia, ¿no? Luego ver lo que pasó luego de la pandemia y cómo nos vemos ahora, luego de la llegada de nosotros a administrar el colegio ya por 4 años, que vamos a cumplir 4 años. Entonces, eso es real. O sea, ahí tú ves lo que se está haciendo bien, lo que tenemos que mejorar, en lo que nos hemos equivocado y que lo podemos resarcir, etcétera, etcétera. Entonces, yo utilicé particularmente la línea de tiempo y me fue bastante bien. Ajá. Y viene el levantamiento de los acuerdos y compromisos por cada eje para poderlo redactar, ¿no? Aquí viene el documento que vas a hacer, la actividad que vas a realizar, quién es el responsable y el producto que vas a tener como resultado. En este caso sería primero la tabla de necesidades y prioridades, luego sería eh, el diagnóstico institucional, el informe del diagnóstico. Tendrías las preguntas, el documento elaborado por perdón, las preguntas antes para poderlas aplicar, las encuestas. Luego vienen los resultados, la tabulación de los mismos y viene el informe del diagnóstico y la socialización del informe del diagnóstico con los actores educativos. ¿Ok? Y para avanzar y poder darles lo más importante de todo esto que tiene que ver con el PEI es, vamos a ver ahora sí, lo de nuestra identidad institucional. Me confirman porque es que esta máquina tengo que abrir 2 veces porque si no, a veces no se ve. ¿Listo? Identidad institucional. Sabemos que la identidad institucional va siempre a tener, todo colegio tiene, ¿sí? su, eh, su propio sello, así como tenemos un AMIE, el código AMIE, que es como un número de cédula que no se repite y nadie más lo tiene y le da identidad institucional. Así nosotros vamos a tener elementos que nos hacen ser únicos, ¿sí? En este caso, mi realidad educativa y la suya no es igual. Entonces, para poder construir el propósito misional o el propósito de la misión que yo quiero alcanzar con mi institución, quiero saber hacia dónde me dirijo, hacia dónde vamos, cómo vamos y quiénes, quiénes están en realidad involucrados o no en lo que estamos haciendo. Vamos a plantear objetivos estratégicos. No me los voy a inventar, los objetivos estratégicos, sino que tenemos que verlos por cada una de las dimensiones, ¿sí? Y tomar ese objetivo que nosotros consideramos que lo podemos desarrollar y luego poner varios objetivos operativos que me ayuden a alcanzar ese gran objetivo estratégico que puede ser a largo plazo, que puede durar 1 año, 2 años o los 4 años del plan.
Si yo pongo objetivos reales, los objetivos operativos son como escaloncitos que me permiten a mí llegar al lugar donde yo quiero alcanzar. Si yo no tengo esos escalones, por más que brinque, no voy a alcanzar la posición que yo quiero. Entonces, el objetivo estratégico no puede estar inalcanzable. Tiene que ser algo que yo pueda alcanzar en un determinado tiempo, a corto, mediano o largo plazo, pero ayudándome de objetivos operativos concretos que podamos ejecutar y que podamos decir, ay, bueno, la verdad es que no fue, hicimos el objetivo operativo uno y el 2, pero ya el 3 y el 4 no nos alcanzó el tiempo. La verdad es que pusimos muy cerca las actividades y por eso no lo hicimos. Eso nos permite mejorar. Por eso hablamos de la evaluación, el acompañamiento y el monitoreo. Si no hay eso, si no hay monitoreo, acompañamiento y evaluación, entonces de nada nos sirve hacer un plan de mejora. ¿Ok? La interinstitucional va a estar constituida por el propósito misional, los objetivos estratégicos y los objetivos operativos. El objetivo estratégico es grande, es macro. Los objetivos operativos van a ser uno para cada, el de gestión, el objetivo operativo para lo pedagógico, para la convivencia y para la seguridad y salud. Así es como los vamos a trabajar. El propósito misional va a tener un elemento de diferenciación de que tiene que ver con el posicionamiento, cómo yo en este mercado educativo, en este sistema educativo tan grande que tiene el Ecuador, cómo yo me posiciono, cómo yo me veo en ese espacio, ¿sí? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Por qué brindamos servicios educativos? ¿Con qué cuento? ¿Qué programas tengo? Nosotros tenemos IV, tenemos PAI, o nosotros trabajamos con algún modelo extranjero adaptado acá. Es una metodología española, pero la aplicamos en Ecuador. Es una metodología chilena y la aplicamos acá. O usamos los STEAM. ¿Qué hacemos? Todo eso lo podemos poner en los programas. Acciones, ¿cuáles son nuestras acciones? Pero no solamente en la parte académica, pedagógica, curricular, la parte de el servicio social, la parte de el acompañamiento a las familias, la parte de el bienestar, la parte de todo, la seguridad, todo eso contribuye, déjeme decirle de manera muy directa en el propósito misional. ¿Y qué proyectos tenemos a futuro? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos ser? Eso nos ayuda a mostrar lo que queremos con ese PEI a 4 años. Ahí sí digo, este propósito misional o esta propuesta misional está completa. Tiene que tener estos elementos, ¿sí? Los objetivos estratégicos no los voy a explicar porque más adelante hay un ejemplo y ahí le doy las partes y eso solamente lo tomamos porque ya está en cada uno de los ejes y en las dimensiones están. Seleccionamos el que vamos a utilizar y luego, eso sí, planteamos los objetivos operativos que me van a permitir alcanzar ese objetivo estratégico que queremos. ¿Verdad? Digital mejor. ¿Ok? Entonces, el propósito misional no es más que la razón de la aspiración de lo que yo quiero alcanzar, las intenciones que tengo y cómo me direcciono, cómo planifico, qué hago para llegar a ese propósito al fin como resultado. Aquí están las pautas para redactarlo, aquí no se va a equivocar. Sí, cómo redactar el propósito misional, tiene que incluir un verbo. Primero, ¿quiénes somos? Somos una institución bilingüe, somos una institución cristiana, somos una institución católica que forma en valores, etcétera, etcétera. Usted decide, somos una institución innovadora. Usted empieza y luego incluye un verbo. ¿De qué hace? Buscamos, ayudamos, luchamos, preservamos, formamos, educamos. ¿Qué hace? Lo pone ahí, ¿sí? ¿Ok? Definir para quienes trabajan, atienden a niños, niñas, adolescentes, cómo lo hacen, cómo quieren ser percibidos por los padres de familia, autoridades educativas, cuál es el enfoque y la meta que ustedes formar, estudiantes con pensamiento global, crítico, capaces de transformar su contexto y realidad, proactivos, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Cómo los queremos? ¿Qué queremos hacer con estos jóvenes? ¿Cómo nos proyectamos? Ubicar los pasos a seguir, en qué tiempo lo queremos lograr, de aquí al 2030, de aquí al 2028, de aquí al 2050.
considerar involucrar a todo el personal y lo que hace, qué lo hace distinto a usted de las otras instituciones educativas. Preguntas orientadoras para redactar el propósito. Aquí están. ¿Quiénes somos? ¿Para qué educamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué nos proponemos? Esto se le pregunta a los docentes y directivos. A los estudiantes que les pregunto, ¿quiénes somos? ¿Para qué aprendo? ¿Cómo quisiéramos que nos enseñen? ¿Y cómo quiero aprender? ¿Y cómo le pregunto a los padres? ¿Quiénes somos? ¿Para qué educamos a nuestros hijos? ¿En qué y cómo los educan? ¿Y qué nos proponemos nosotros como padres con nuestros hijos? ¿Sí? Y luego de estas interrogantes, ahora sí, vamos, perdón, a redactar esta tablita donde vamos a poner la respuesta de los estudiantes, de los padres y de los directivos para poder tener al final, mediante el área de lengua y literatura que siempre nos colabora tan lindos, con la redacción de nuestro propósito misional, que no le falte ninguno de los elementos y que involucre a todos los actores educativos. Y vienen los objetivos. Ya les dije, los objetivos estratégicos son a largo plazo. Por lo general se los plantea para 4 años. Recuerden que cuando nosotros hablamos de, cuando nos visitan los auditores, ¿verdad? Perdón. Bueno, nos visitan los auditores, cuando nos hacen las auditorías, por lo general ellos siempre vienen y nos hablan de los estándares, del desempeño, del directivo, del docente, de todo lo que se tiene que hacer. Y ellos siempre nos hablan de que tenemos que considerar, siempre debemos considerar estos objetivos operativos, estos objetivos estratégicos. ¿Sí? Que no podemos trabajar simplemente con objetivos generales y específicos, sino que debemos trabajar en el ámbito educativo con estrategias que nos permitan a nosotros alcanzar lo que queremos, pero mediante la ayuda de objetivos más pequeños que nos permitan en realidad ir paso a paso para alcanzarlo, porque los cambios, las transformaciones, las implementaciones, queridos colegas, compañeros, amigos, docentes, de vocación y de corazón, que se les apasiona lo que hacen, no se pueden hacer de manera repentina, de manera obligatoria o de manera impositiva, porque eso ocasiona una reacción negativa y nos atrasa en el trabajo, en el progreso. Nosotros lo que tenemos que hacer es enamorar a la gente, convencer a la gente de que lo que tú estás proponiendo o lo que tú quieres hacer es bueno para todos. Entonces ahí sí logras tener un sentido en el trabajo y la gente te colabora. Si no, la gente no se mueve. Porque pretende o cree que tú simplemente te estás inventando algo para o darles más trabajo, o aumentarle las responsabilidades, o simple y llanamente porque siempre están cambiando de opinión y no definen algo en concreto. Esto es fundamental y me disculpen, pero me invitaron y ahora me tienen que escuchar. Los objetivos estratégicos entonces tienen 4 años. Los objetivos estarán planteados por cada uno de los ejes, como les había indicado, y estos objetivos operativos son un poco más pequeños. Usted decide cómo los va a plantear. Los va a trabajar a corto plazo, por meses, trimestres, cuatrimestres, quinquimestres. ¿Cómo los va a trabajar usted? Por semestre, anuales, ¿sí? Bianuales para 2 años, o cómo lo va a hacer. Eso ya depende de usted. Recuerde que las metas por objetivo operativo dice que pueden ser hasta 10, pero es demasiada actividad, demasiadas cosas que poner. Yo considero que no pueden ser ni menos de 5 ni más de 8. Es lo que yo he utilizado siempre. Ni menos de 5 ni más de 8. Creo que ese rango está dentro de lo que podemos hacer. Porque si ponemos, imagínense, 10 metas por objetivo operativo, imagínense, no vamos a terminar nunca de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, por favor, tiene que definir. Y las acciones por objetivo, mire, las actividades que vamos a querer realizar para desarrollar ese objetivo operativo, dicen que hasta 10. Igual yo las manejaría en el mismo rango, porque caso contrario, estaríamos saturados. Recuerden que todavía tenemos las actividades extracurriculares, tenemos los parciales, tenemos los exámenes, tenemos el refuerzo pedagógico, el acompañamiento y la detección temprana de problemas de aprendizaje, la elaboración de las adaptaciones curriculares, entre otras cosas, ¿sí? Ahora en el DESE ya no solamente hay el informe terceros, ya no hay el informe cuando tenemos alguna situación de urgencia, que tenemos que elaborar el informe preliminar que va directo al distrital. Ahora hay un informe interno,
Otro informe más. Hoy me lo presentaron y me toca mañana socializarlo con mi personal. Entonces, imagínense, cada vez son más cosas. Y si tú te pones a poner 10 metas y por las metas 10 acciones, imagínense, va a ser interminable. Entonces, por favor, tienen que ser bastante serios en el momento de elaborarlo y muy concretos en las metas y en las acciones. Aquí viene bueno, la estructura del verbo, no me les voy a explicar porque esto es como que les explicaron una destreza con criterio de desempeño, pero vamos a repasar. Recuerde que lo que está con amarillo es lo que me dice el qué voy a hacer, ¿sí? Lo que está con verde es el objetivo, para qué lo voy a hacer, ¿sí? Y lo celeste es cómo lo voy a hacer. Y el turquesa es lo que me complementa el para qué. Lo verde complementa el para qué. Entonces, este objetivo estratégico dice implementar estrategias para consolidar el aprendizaje socioafectivo y cognitivo, socioafectivo y cognitivo mediante la potencialización, perdón, de las capacidades y participación de todos los miembros de la comunidad educativa, coherente con las necesidades ambientales, económicas, culturales de los estudiantes y la comunidad local. Ok, este coherente con las necesidades se liga con lo verde para consolidar el aprendizaje socioafectivo y cognitivo, ¿sí? Es decir, estas estrategias que van a potenciar las actividades sirven es para consolidar esto con esto de acá. ¿Listo? Así se interpreta un objetivo estratégico. Entonces, si tenemos dificultades o problemas en la cuestión de las metodologías, la implementación, la pedagogía o la didáctica, ahí está este objetivo de estratégico, ¿ok? Un objetivo operativo, en cambio, es este de acá. Este objetivo de operativo, recuerden que los objetivos operativos se plantean también a corto, mediano y largo plazo y se los utiliza de la siguiente manera, ¿sí? Este, son medibles, alcanzables, relevantes, temporales y nos ayudan a trabajar de mejor manera. Por ejemplo, institucionalizar la cultura de participación y diálogo inclusivo para el desarrollo de un ambiente armónico entre pares e intergeneracional, todas las edades, mediante la aplicación de estrategias de roles de convivencia que permitan la disminución de problemáticas socioeducativas. Y esto va al eje de convivencia directo a la venda, ¿sí? Relaciones entre pares interpersonales y relación intergeneracional, el respeto sin importar la edad, ¿sí ve? Aquí está entonces el objetivo operativo. Ahora, ¿cuántas actividades voy a poner para este objetivo? Porque tampoco es que me voy a llenar de un montón de cosas. Entonces, por favor, hay que meditar muy bien, sentarse, ¿sí? Con la mente despejada para poder plantear esto. No es de poner por poner, porque el papel aguanta todo lo que nosotros queramos poner, pero usted considere el volumen de trabajo, considere el tiempo, considere todos esos aspectos antes de implementar algo. Vienen las palabras claves, que es cada uno de los ejes, y el ejemplo de elaboración del objetivo estratégico. Aquí está. Otro más de proyectos institucionales, propiciando la reducción de riesgos a través del trabajo cordial y armónico para vincular los aprendizajes con la realidad. Este puedo utilizarlo para mi bachillerato técnico. Va muy de la mano con proyectos demostrativos. ¿Listo? Ejemplo de operación, objetivo operativo, aplicar la comunicación en los ambientes escolares, incluyendo actividades según las necesidades de los estudiantes a través de la contextualización de currículos para implementar en los proyectos institucionales. Mejora de la comunicación. ¿Listo? Aquí hay otro, integrar a los miembros para que participen en las actividades propuestas, empleando la escucha activa y la comunicación asertiva. ¿Listo? Ok, capacitación de docentes en el cuidado responsable del ambiente, en el empleo de los recursos y fortalecer el proceso de enseñanza vinculado con la realidad. Ok, ahí van algunos. Ruta para la construcción de la identidad institucional, propósito misional, objetivo estratégico y objetivo operativo. El objetivo estratégico por cada uno de los ejes de gestión. Ahí tienen las palabras claves con las que los pueden iniciar y los objetivos operativos que responden a las preguntas qué, para qué, cómo y complementar el para qué. ¿Ok?
Y aquí viene la consolidación de respuestas del propósito misional. Lo que dijeron los estudiantes, lo que dijeron los representantes y lo que dijeron los docentes. Este es solo un ejemplo y ahora aquí viene el ejemplo de la entidad. Somos una institución educativa con docentes en constante capacitación, enfocados, aquí está, enfocados de enfocar en lograr aprendizajes significativos con padres responsables y colaboradores. Eso es una utopía. Preocupados por la seguridad de nuestros estudiantes, quienes aprenden en un ambiente armónico, con una metodología lúdica que cuide la naturaleza y está acorde con los cambios tecnológicos. Yo le pondría 60, 55 a este ejemplo interinstitucional. Porque que los padres sean responsables, colaboradores, está bien complicado eso. Si le dan el celular a los niños desde los 4 años, está medio complicado eso. ¿Ok? Entonces, eso es para otro tema. Entonces, vamos con el objetivo estratégico, consolidar la comunicación, viene el objetivo operativo, viene el otro objetivo. Miren, un objetivo por cada eje de gestión le han puesto aquí. Miren, uno. Dos, el de comunicación, el de planificación docente, el de convivencia armónica y el de rutas y protocolos para garantizar la seguridad. Todos estos cuatro se refieren a este objetivo estratégico que está acá arriba, que tiene los colores para que ustedes identifiquen las partes del mismo. ¿Ok? ¿Listo? El plan de riesgo me lo voy a pasar porque tiene un formato propio y no lo puedo ponerme. Y para cerrar con el plan de mejora, que creo que eso sí nos llama mucho la atención a ustedes y a mí, y hay que ser muy, 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 muy detallista para elaborarlo, ¿sí? Muy responsable en la toma de decisiones de lo que voy a poner en ese plan de mejora para que en realidad repercuta en la institución educativa y en cada uno de nosotros. Y que en realidad se visibilice que hay mejoras. No podemos, esto no es como el skincare, los tratamientos o las coreanas que prometen una piel de bebé con el arroz o las cosas que se ponen, ¿ok? No, esto no es así. No se trata de maquillar o de ocultar cosas. Tiene que ser un plan de mejora que apunte a que yo, poco a poco, en ciertos ejes, las debilidades que se me presentaron y las necesidades, yo pueda irlas transformando poco a poco en fortalezas. ¿Sí? No va a ser de la noche a la mañana, pero podemos empezar. Y con que empecemos con un eje y lo hagamos bien, créame que por añadidura se va a poder seguir avanzando. El plan de mejora, igual que el PEI, tiene su proceso, ¿sí? Tiene el análisis del diagnóstico, los propósitos y objetivos, las metas que nos queremos plantear, priorizar las metas, como les dije, tenemos hartas necesidades, pero tengo que ver qué voy a hacer primero. No todo es importante. Priorice, por favor, póngalos en orden de acuerdo a la prioridad. ¿Qué quiero solucionar primero? ¿Qué voy a hacer después? Porque ese orden le va a permitir a usted no crear un caos, no estresarse, no perder el control emocional y poder manejar la situación de forma correcta. Planteamiento de logros esperados, qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que queremos lograr, y si lo vamos a plantear mediante porcentaje, evite ponerse el 100%. Una compañera mía del doctorado de Argentina me decía, que era asesor, los colegios con qué facilidad se ponen el 100% de tal cosa, el 100% de la acá, y nosotros los vamos a visitar y resulta que no llegan ni al 40 ni al 50. Entonces, no, yo sé que nosotros queremos hacer las cosas bien y que creemos que a veces hacemos lo mejor, pero somos perfectibles. En la vida vamos a ir aprendiendo cosas. No dejamos de aprender hasta el momento en que morimos. Así que por lo tanto no sabemos todo. Yo considero que solo soy una gota del gran océano del conocimiento que existe. Esa es mi frase que tengo en LinkedIn. Porque yo considero que yo sé un poquito de educación. Imagínense, me falta hartísimo por aprender. Entonces yo no me podría poner 100% de la planificación curricular en esto, 100% de las inserciones, 100% de resolución de conflictos. No, no puedo. Eso es engañarnos. Entonces ponga la verdad, 60%, 75%. Yo lo que tengo más pongo 80%, porque igual me toca seguir trabajando para mejorar. ¿Ok?
planteamiento de acciones por cada meta, designación de responsables por acciones, que es donde yo les digo que no pongo nombres, sino departamentos o cargos. Y la persona que le toca estar ahí es la responsable de ejecutar eso. Y la planificación con fecha de cumplimiento, recordando que ustedes deben tener cerca el calendario para no contraponerse y para evitar errores, por favor. Eso sí, se lo recuerdo. Y estas abejitas. Vamos a pasarnos las abejitas y sigamos, por favor. ¿Ok? Entonces, el cronograma del plan de mejora va a tener este rayadito, ¿sí? Va a ser por ejes de gestión, por cada uno de los ejes. En este caso tengo el eje de gestión escolar, tiene su objetivo operativo y va a tener las metas, ¿ok? Las prioridades, los logros esperados, las acciones que voy a realizar, quién es el responsable de realizar la acción, cuándo lo empiezo y cuándo lo termino. Si es el mismo día, se pone la misma fecha. Y si no, ponemos el mes y el año y el mes y el año en que finaliza. ¿Sí? Esto ya lo vimos, lo salto. ¿Cómo vamos a definir las metas? Facilito, se planifican a corto, mediano, largo plazo. Nos van a dar como resultado un producto esperado, el resultado de la gestión de lo que voy a hacer. Y la institución es la encargada de establecer el número de metas. Miren, nos están responsabilizando a nosotros cuando en el cuadro dice 10, pero 10 es demasiado. 10 por 4 ejes son 40. Entonces, por favor, 10 actividades por año. Y el cronograma institucional, revíselo, por favor. Recuerden los imprevistos, recuerden los feriados, recuerden todo, por favor. Pónganse la mano en el pecho, a mea culpa y por favor, cuando hagan estas cosas, piensen no solo en ustedes, no piensen solo en la parte del cumplir con la autoridad, sino que piensen también en todos los involucrados que van a participar del proceso. Estas metas se deben alinear con qué resultado quiero obtener, cómo voy a organizar estas acciones y en qué tiempo lo voy a lograr o hacer, en qué momento lo voy a aplicar. Para priorizar las metas hay que organizarlas, hay que establecer qué es lo prioritario, lo que le decía la listecita. Calendarizar, esa es la palabra que no me salía. Calendarizar, voy a hacer un ejercicio de vocalización. Acciones. Sin calendario, nada, por favor, utilicen mucho eso. Yo sí uso mucho los planificadores. Yo sin planificador no vivo porque ya anoto todo. Me organizo de mejor manera. Definir responsables y construir el plan de mejora. ¿Ya? Esto nos va a brindar a nosotros una mejor forma de tener el control de la construcción de todo el documento, nos va a permitir a nosotros identificar quién va a hacer cada cosa y me va a permitir a mí implementar de manera efectiva, ahora sí, el acompañamiento, el monitoreo y la evaluación de lo que se vaya a hacer, ¿sí? De manera más certera, ¿no? No queriendo hacer algo que no lo teníamos planificado de manera correcta, ¿sí? Para poder priorizar las metas debemos calificar estas cosas que son la magnitud de la meta, el beneficio que me va a brindar y la capacidad que yo tengo, los recursos con los que cuento para poder realizar esa actividad o cumplir esa meta. Por lo general, la prioridad se va a trabajar por criterios del 50 al 100%, del 0 al 49% o entre el 0 a 49%. Los beneficios, vamos a calificarlos siempre con escala de Likert muy alto, alto, medio, bajo. Y la capacidad también dependiendo de si nosotros contamos con esa capacidad de media alta, de media baja o solamente capacidad media, como te quieras quedar. Y la priorización, esta prioridad es alta, media o baja. O sea, es alta, significa que por eso lo voy a hacer primero porque es importante. Si es media, es que lo puedo hacer después, lo hago después de 6 meses porque ya hice lo que era más importante. Y baja, esas las dejo para ir complementando las actividades o como que para el final, ¿sí? Esto tiene que tenerlo muy en cuenta, esta tabla de prioridad por criterios. Es fundamental para que ese plan de mejora tenga el efecto que usted quiere en realidad alcanzar y tenga esa verdadera
ese verdadero, la sustancia que debe tener para lograr en realidad mejoras que se reflejen y que todos las puedan percibir, no solo usted, sino todos. Para organizar las metas y su priorización, vamos así. Mire, promover en el 90% de la comunidad educativa la participación de los organismos institucionales mediante la implementación de la normativa en cada periodo lectivo. Aquí me estoy comprometiendo a que voy a respetar a todos los actores educativos, padres de familia, docentes, estudiantes, tenemos la Junta General de Docentes, etcétera. La magnitud del 50 al 100, el beneficio es medio, la capacidad es alta y cuento con los recursos, por lo tanto es alto. Identificar en el 100% de la población estudiantil el estado de las habilidades socioemocionales, sociales y cognitivas a través de la evaluación diagnóstica. Yo no logro conocer el 100% de mi población, porque hay niños que faltan, hay niños que no estuvieron el rato que apliqué el instrumento, hay la encuesta y por lo tanto la tabla no va completa. Entonces yo no estoy cubriendo el 100%. Y con una simple encuesta, unas preguntas que haga, no voy a conocer en realidad la realidad emocional de un estudiante. Entonces, bueno, aquí está puesto como ejemplo, pero yo estoy haciendo mi acotación personal desde el punto de vista profesional y desde la experticia, de la práctica en aula y en dirección directiva. Entre 50 a 100, alto, medio y alto. Y por último, atender equitativamente a la comunidad en la diversidad. Esto sí, no podemos nosotros minimizar la atención a la diversidad, entendiéndose que atender a la diversidad no solamente es atender necesidades educativas específicas, sino atender las necesidades de todos y cada uno de los actores en la medida en que podamos desde todos los aspectos, cognitivo, emocional, social, espiritual, entre otros, que podamos brindar ese apoyo, ¿sí? ¿Cómo se definen los logros esperados? Bueno, cuando priorizamos las metas, entonces yo digo, ah, bueno, esto es lo que quiero conseguir, esto es lo que voy a alcanzar. ¿Sí? Yo siempre digo, oh Señor, permíteme que yo lo alcance. O digo, Espíritu Santo, por favor, ilumíname con tu don de ciencia para que yo pueda hacer lo que estoy planteando. Porque uno solo no lo puede hacer, aunque les parezca mentira. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias maneras de hacer las cosas. Los logros esperados son los cambios, pero sin Dios no hacemos nada, que se producen como consecuencia de la ejecución de las acciones, son una forma para medir el éxito de las acciones y evidenciar el cumplimiento de las metas. Y por último, son medibles y pueden ser positivos o negativos. Les cuento que los logros no siempre van a ser positivos, porque a veces luego de haber aplicado una actividad o una acción, puede ser que el resultado nos dé como negativo. Por eso es bueno, porque eso en una medida, porque nos va a permitir mejorar el proceso, cambiar la acción o la actividad o el tiempo en el que lo aplicamos o designar otro responsable para ver qué efecto puede tener. Eso nos permite en la evaluación hacer una realimentación y replantear lo que podemos cambiar más adelante. ¿Sí? Estas acciones se van a definir, ya les dije, de manera coherente, de acuerdo a lo que es nuestra institución. Recordemos que es necesario considerarlas porque estas acciones me van a servir a mí para poder tener clara mi autoevaluación institucional. Estas metas también me van a ayudar a entender que estas tienen un inicio, pero también tienen una fecha de finalización o de cierre o de vencimiento. Si bien es cierto, ya no hay un aplicativo, pero usted tiene un cronograma, usted tiene un plan operativo anual, tiene que usted reflejar todo lo que esté en ese plan de mejora dentro de cada una de las áreas y los espacios de trabajo, porque nos ayudan a poder brindar una imagen frente a los demás de que sí estamos trabajando por mejorar los procesos y cuando nos visite alguien, viene un auditor, un asesor, notan que antes no lo hacíamos y ahora sí lo hacemos. Qué bonita, qué satisfacción es tan grande, nunca la había sentido, que llegue un asesor y te diga, yo vine a esta institución educativa en tal fecha antes de la pandemia. Y esto era así, 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 y que te dé la copia de un informe en rojo. Y que ahora te visite y te quede toda una semana y que te diga, los felicitamos. No están perfectos, pero han hecho un avance inmenso. Eso significa que es un trabajo mancomunado de todos. Eso significa que todos aportaron y que ya hay un sentido de pertenencia para que la institución avance. Eso significa también que ya no somos indispensables. Significa que ya van encaminados y que cualquiera puede asumir el barco y puede seguir con la planificación. Y de eso se trata,
de que nosotros capacitemos y preparemos a otros, porque como les dije, ahora ya no somos eternos en los cargos ni en los lugares. Ahora existe la ley de que nosotros podemos, la alternabilidad y por lo tanto tenemos que estar preparados para eso, ¿sí? Y con mucho criterio. ¿Cuáles son las directrices para elaborar las acciones? ¿Cuáles son las acciones y cuáles son las tareas que yo quiero hacer para llegar a esa meta? ¿Qué recursos tengo? Humanos, materiales, espacios, financieros y qué me hace falta. Recuerden que hay cosas que contamos dentro de la institución, pero a veces yo sí soy muy creativa y a veces yo necesito de expertos o necesito de alguien y a veces tú puedes tener el conocimiento, pero tú no eres profeta en tu tierra, ¿sí? Y teniendo a veces a la Miss Brenda en la institución educativa, yo lo que hago es un intercambio. Llamo a la vicerrectora, voy a poner un ejemplo, Cayetano Tarruel, a mi gran amiga, la Máster España, y le digo, amiga, usted venga a darme tal charla acá de tal tema, un taller a mis profes y yo voy a cambio a su colegio, así, y nos intercambiamos. Entonces yo le abro un espacio en mi colegio y ella me abre un espacio en el suyo. O así hago con Teresita Toledo o con mis colegas. De tal manera que ya no ven la misma cara, ya no es la misma persona, no eres tú la misma que explicas. Y eso hace que se oxigene también el ambiente y que todos estemos actualizados. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Y esas alianzas nos ayudan a conseguir recursos y talentos que nos permiten en realidad hacer cambios en educación. En educación todos nos conocemos. Recuerda que educación es como un pañuelito cuadrado. Cuando lo doblas, las puntitas se unen y nos volvemos a encontrar siempre. El tiempo en que prevé usted para que se haga la acción o se realice la actividad, cuántas horas usted va a utilizar para la ejecución de esas acciones y sobre todo, por favor, el tiempo de duración. Si es algo que dura solo un día, si es algo que va a durar una semana, si es algo que está programado para un trimestre, si es algo que está programado para hacerlo semestralmente, eso lo definen ustedes como equipo, ¿ok? Y viene el ejemplo del plan de mejora. Viene el infinitivo, el verbo, viene la cantidad o lo que usted quiere hacer, la toma de aspectos prioritarios, el adjetivo de calidad mediante la implementación a través de la evaluación diagnóstica, mediante la efectiva contextualización y viene el plazo en cada periodo lectivo, al inicio de cada periodo, en cada trimestre, al finalizar el periodo lectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire. Estas ideas nos van a permitir a nosotros trabajar de mejor manera los objetivos operativos y tener claro lo que vamos a hacer. Miren, 90, 100 y 100. En promover 90, en identificar 100 y en atender equitativamente el 100%. Nunca vamos a atender a toda la población de manera equitativa. Siempre se nos va a quedar algo en el camino porque la perfección no existe. Y viene la meta, la prioridad, aquí está que puede ser alta, media, baja. Viene el porcentaje dentro de la meta y la descripción. Viene el logro esperado, las acciones que ustedes quieren realizar. Mire, aquí tiene una, dos, tres, cuatro. No hay más. Responsables, obvio, lo vamos a poner nosotros. Fecha de inicio y fecha de terminación. ¿Ok? Mire, aquí empezó el 1, pero termina el 15. ¿Sí? Acá empieza el 1 y termina el 30 y empezó en mayo y termina en julio. Entonces, todo eso lo tiene que considerar. Por favor, tiene que analizar muy bien las acciones y analizar muy bien las metas que se van a plantear por cada uno de los ejes. Este plan de mejora que lo va a realizar, perdón, las comisiones y el comité que encargado de elaborar el PEI. Sí, es necesario que se analice, se relea, se haga correcciones y modificaciones antes de socializarlo y compartir. Sí, y es necesario que en una junta, en plena, una junta, perdón, déjeme tomar otro. Disculpe, perdón. Es necesario que en una plenaria con la Junta General de Docentes y Directivos se socialicen estos documentos. Siempre va a haber alguien que no está formando parte de la comisión o que por un motivo u otro estuvo ausente de la institución y llega justo a la socialización y esa persona tiene algo valioso que aportar. Entonces,
Nunca demos ya por finiquitado o por ya elaborado y ya el documento definitivo. Siempre, por favor, debemos socializar. Es necesario evidenciar el cumplimiento de los objetivos. Es importante saber que no es responsabilidad de un externo a la institución revisar, aprobar el contenido de los planes, porque es su realidad. Podemos tener un asesor que nos guíe, que nos oriente, que nos diga, pero la decisión final la tomamos nosotros. El aplicativo se abre cada año, por este año no se va a abrir, gracias a Dios. Vienen los acuerdos y compromisos del plan de mejora, ¿sí? Cada una de las comisiones por eje, viene la meta, la prioridad, el logro, las acciones, los responsables, fecha de inicio y fecha de fin. Parece una retaíla, pero es lo más importante. Espero haber hecho un viaje súper rapidísimo por todos los elementos del PEI. Empecé desde la parte de la sensibilización, la importancia del comité que va a ser el responsable de elaboración del documento y la designación de cada una de las comisiones. Hablamos del diagnóstico, hablamos de cómo podemos hacer ese diagnóstico, la priorización de necesidades, el informe del diagnóstico, cómo determinar, cómo elaborar nuestro propósito misional con cada uno de sus elementos. Y por último, lo más importante, nuestro plan de mejora, que va a reflejar ese trabajo mancomunado y ese empoderamiento que tenemos nosotros por sacar adelante nuestro colegio. Yo siempre digo, no hay instituciones grandes o pequeñas, buenas o malas. Si a la institución le va bien, a mí me va bien. Entonces, en donde estemos, seamos luz, ¿sí? No seamos oscuridad. Y en tal caso, si no queremos participar de la construcción de los documentos, seamos sinceros y digamos, a mí delégueme otra actividad y no quiero participar de la construcción del documento porque en realidad lo desconozco. Pero les recomiendo algo. Aprenda. Sí, esto es valioso. Es como el profesor que sabe planificar. Puede trabajar aquí o en la China porque sabe planificar. Y el currículo, hay currículos en todo el mundo con diferentes elementos, pero siempre si tú no planificas, entonces, ¿cómo vas a trabajar? Muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy. Es un verdadero honor poder haber compartido con, habían casi 300 personas y ahorita quedan solo 236. Ha sido un gusto poderlos ver. Gracias a las personas que encendieron su cámara. Significa que ustedes son ciudadanos digitales, tienen conciencia digital desarrollada. Eso dice mucho de ustedes. Muchas gracias, porque sentí que no estaba sola, era una estrella solitaria en el cielo. Vi varias caritas, vi varias expresiones y es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme, Duec. Gracias a todos y nos vemos en el taller presencial. Los espero. Y si van a ir, lleven insumos, porque no podemos trabajar sin nada, por supuesto. Debe llevar su misión, su visión, sus valores institucionales y sus necesidades ya más o menos por ahí redactaditas para poder hacer un taller que en realidad sea sumamente práctico. ¿Sí? Muchísimas gracias por conectarse. No sé si alguien tiene alguna pregunta, me informan, por favor, los organizadores. ¿Hay algo en el chat? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? No sé. ¿Cómo está, doctora? Le saluda Alfonso, Alfonso Argüello de Duec. ¿Cómo estás, Bueno, muchísimas Alfonso? gracias. Bien, gracias, doctora. Muchísimas gracias por sus aportes, como siempre. Yo vengo aprendiendo con usted hace muchísimos años y siempre he dicho, con usted se aprende, doctora. Se aprende en todo el tema de pedagogía, en todo lo que tiene que ver con educación. Me están preguntando cuándo es el taller. En los grupos vamos a pasar la fecha. A taller presencial, como dijo la doctora Brenda, es el taller de práctico, 100% práctico de la elaboración del PEI. En los grupos vamos a pasar la fecha del taller, va a ser en la ciudad de Guayaquil. Estamos viendo el lugar y también en los grupos vamos a pasar, muchos me están pidiendo el video, no se preocupe, vamos a pasar también el video. En los grupos me están pidiendo las diapositivas, ya la doctora también indicó desde el comienzo, nos va a pasar las diapositivas y nosotros les vamos a replicar las diapositivas. Sí, me están diciendo, dice, bueno, dicen excelente exposición, bendiciones doctora. Hay una pregunta, dice, si cada año se actualiza el PEI y el código de convivencia. Mis queridos colegas, no.
Les recuerdo que lo único que se actualiza cada año es el plan de gestión de riesgos. Este documento dura 4 años. Esperemos que luego de que la Dirección Nacional de Currículo y las nuevas autoridades educativas se están reuniendo constantemente, determinen que este documento dure por lo menos unos 6, porque la verdad que estarlo elaborando constantemente nos genera también bastante trabajo y estrés. Y yo creo que por ahora duran 4 años. Pero ya en el tercer año, déjenme decirles que en el tercer año usted ya tiene que empezar a construir el del siguiente año, porque usted no puede esperar a que se terminen los 4 años para ahí empezarlo a hacer. No, es lo que me pasó a mí. El mío tiene vigencia hasta este año 2026 y yo ya estoy terminando la construcción de mi PEI con el nuevo modelo porque el mío era con el modelo antiguo. Y he enseñado a hacer tantos PEI y miren, estoy elaborando el de mi colegio actualmente, ¿sí? Porque me toca. Qué bueno. Ujú. Qué Listo. bueno. Me están preguntando también a las personas que no están en el grupo o en los grupos de DUEC. En este momento estoy compartiendo el enlace de un grupo para que usted sea parte del grupo de DUEC y le podemos hacer llegar las diapositivas y las grabaciones del evento de hoy. Dice, plan de mejora sería una actualización del PEI. El seguimiento y evaluación es del PEI y plan de mejora. Sí, Consuelo. sí, Consuelito, el seguimiento, el cronograma de acompañamiento o monitoreo, se llama monitoreo, acompañamiento y evaluación es del documento del PEI mediante el plan de mejora. Recuerda que el PEI es todo el documento, es el proyecto educativo institucional. Pero en lo que culmina el PEI es el plan de mejora, porque es lo que tú vas a ejecutar. Entonces, todo lo que se va a monitorear, a evaluar y acompañar es las acciones que tú pongas en tu plan de mejora. Por eso es que le digo que ustedes tienen que, no se elimina Colmena, por ahí alguien me escribe, Manu, no se ha eliminado. Dijo el Ministerio de Educación que este año no la van a aperturar el aplicativo, pero no nos han dicho que ya no va a existir, o sea, no puede, no ponga palabras en mi boca. Simplemente nos comunicaron que este año el aplicativo no se va a abrir ni para Costa ni para Sierra. Es lo único que les puedo comunicar y que lo debemos entregar en los distritos. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Me dice acá que, bueno, doctora, quiere que pregunta si usted puede ir a dictar el taller en Sierra, en Quito. Claro que sí, si Eduec me lleva, estoy disponible. Hablan con el padre general de la congregación y me piden permiso y yo voy. No hay problema. Pero, perfecto, entonces ya vamos a Yo conversar viajo a Loja, para, Quito, Cuenca, a todo lado. para hacer un taller en la sierra. Alguien está alzando la mano, Andrea Tapia, vamos a darle paso. Puede activar su micrófono, por favor. Sí, doctora, buenas noches. Mil gracias por la apertura que nos dieron a este taller excelente. Le felicito primero por su calidad humana y luego por su profesionalismo. Tengo dos preguntas. La una que no me puedo registrar, tanto Ana Argüello como mi persona, Yolanda Arias. Y y la segunda es, no tengo bien en claro, el código de convivencia también es para 4 años, porque yo tenía entendido que era para 2 años. El código de Entonces, convivencia también va a durar ahora 4 años, es lo que nos han dicho, pero nosotros en el código de convivencia sí hay algo que tenemos que actualizar cada año. Se llaman instancias de mediación. Y con el nuevo acuerdo que se publicó, recuerden que ahora está muy claro las 5 formas en que podemos intervenir nosotros como autoridades en el caso de que tengamos que eh, aplicar algún tipo de sanción después de haber aplicado una medida socioeducativa que no se realizó, ¿sí? Pero ya eso sería un caso extremo. Ese es otro tema. Pero el código de convivencia, único que hay que actualizar cada año son las instancias de mediación. Pero la estructura y el contenido del código dura 4 años, ¿ok? Listo. ya, y el taller más o menos del PI que se va a dictar en la ciudad de Guayaquil, aproximadamente qué fecha más o menos para nosotros también organizarnos para asistir. Eso sí sería importante también que nos comparta. Ay, perdón, estaba muteado. A ver, estamos más o menos viendo la fecha, es una fecha prácticamente, bueno, habían fechas tentativas,
pero justo me, me acaban de, a ver, déjame ver, voy a abrir aquí mi chat, porque justo me estaban, eh, está para sábado 27 de junio, sábado 27 de junio. El lugar sí estamos por confirmar, pero sería en la mañana. Lo que sí, doctora, más o menos, ¿cuántas horas sería el taller? Quedamos en que iba a ser en 3 horas, con un Tres pequeño horas. break. Ujú. Claro, 3 horas sería es de tres suficiente o porque ya le di la inducción. Y ese día solo haría una mini introducción porque ya no puedo explicar todo. Y ya pasaríamos a la práctica. Trabajaría por grupo. Bueno, ahí usted ya sabe cómo yo trabajo, ¿no? Y la parte así sería es. todo lúdico. Ujú. Así es. Muy bien. Bueno, entonces, doctora, ya hemos cumplido el tiempo, ya han pasado las 8 de la noche. Realmente ha sido un gusto, un honor nuevamente, doctora, tenerla aquí en EDUEC. Y bueno, si Dios lo permite y usted también, vamos a hacer más talleres. Vimos ahora Pay y bueno, se puede venir próximamente también ver la posibilidad de hacer otros talleres como Código de Convivencia que también nos están pidiendo muchísimo las instituciones educativas. Agradecerles primero a la doctora y también agradecerles a todos ustedes por cada semana asistir a todos estos eventos de DUEC, como dice el lema, inspirar para innovar. Ese es el objetivo, poder inspirar y ustedes poder innovar los salones de clases y poder innovar las instituciones educativas, sean particulares, sean fiscales, sean fiscomisionales, sean municipales. En sí, seamos todos esa gente de cambio. Agradecerles nuevamente a todas las personas que nos han visitado de diferentes partes del país, de diferentes provincias y también tenemos gente que nos visita de Guatemala, de Colombia, de Perú. Agradecerles nuevamente, por ahí me escribieron, me dijo Alfonso, no tiene nada que ver con nuestro país, pero no importa, queremos aprender, queremos aprender. Y eso es lo importante, aprender. Así que nuevamente agradecerles y doctora, si Dios lo permite, nos vemos en el taller el sábado 27 de junio. Un gusto, bendiciones para Muchas todos. gracias. Bendiciones a Y todos y que Dios nos cuide y nos ampare en esta ardua tarea de educar. amén. Y nos veremos también en Quito o en Cuenca o en Sierra. Bueno, ya vamos a planificar con la doctora. Un Bendiciones. abrazo. Chao. Chao, Cuídense. chao. Buenas noches.